Mire, esta temporada vacacional es común que las personas consuman diferentes alimentos preparados en la calle, por lo que es importante tomar algunas medidas para evitar intoxicaciones que muchas veces nos pasa. Y precisamente para ampliarnos sobre esta temática, nos acompaña esta mañana en el estudio el cirujano e intensivista Emilio Salazar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, empezando estas vacaciones súper fenomenal. Pero este tema es muy importante porque las intoxicaciones alimentarias se pueden presentar en cualquier momento, a cualquier edad, y esto tiene que ver con las temperaturas que tenemos, porque cuando la temperatura es más alta, como está sucediendo en estos días, las bacterias, los microorganismos pueden reproducirse con mayor facilidad y contaminar nuestros alimentos, y esto llevarnos a una intoxicación alimentaria, que es una emergencia médica que debe poder identificarse a tiempo para recibir un tratamiento adecuado que tenemos que conocer y además saber cómo poder prevenir esta enfermedad. Así es, doctor. Bueno, es importante en primer lugar entender qué es una intoxicación alimentaria, cómo se puede dar y sobre todo en esta Semana Santa. Cuando hay una falla en la práctica higiénica, tanto en la manipulación, la preparación, y cuando nos sentamos a ingerir nuestros alimentos, puede haber una reproducción de bacterias en los alimentos que vamos a ingerir. Por ejemplo, hemos preparado arroz con mucha anticipación y en ese tiempo que pasó desde que tenía la temperatura ideal para consumirse, pasan 2 horas, las bacterias se reproducen y cuando comemos este alimento lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo son bacterias y a veces toxinas, que las principales son E. coli, salmonella, pero esto puede llevar a un cuadro de emergencia que se puede desarrollar en horas y es una emergencia que debe atenderse a tiempo. Las prácticas de higiene alimentaria van desde la manipulación, que es lo que hacen las personas para llevar los alimentos hasta el sitio donde se van a preparar. Luego, en el sitio donde se están cocinando estos alimentos, tiene que haber una adecuada práctica higiénica, que las personas tengan un buen lavado de manos durante la preparación de los alimentos, que las frutas y verduras estén frescas y puedan estar debidamente higienizadas, que los alimentos puedan mantener una temperatura adecuada para que no vayan a desarrollarse las bacterias. Y luego viene la parte del paciente o las personas que cuando se sientan a consumir estos alimentos, recuerde por favor lavarse las manos con agua y jabón antes de sentarse a consumir sus alimentos. Verifique que el lugar donde está ingiriendo estos alimentos cumpla las condiciones mínimas higiénicas para poder prepararlos y así poder proteger a su familia de esta intoxicación alimentaria. Doctor, ¿qué síntomas pueden decirle a una persona que de repente esté sufriendo una intoxicación alimentaria, que es bastante complicado porque son una de síntomas que podemos llegar a sentir que son hasta cierto punto desesperantes, y saber identificar que sí es una intoxicación alimentaria, o que de repente muchas veces nos dicen, no, es que quizás a lo mejor no te has hecho un examen, a lo mejor puedes tener quizá parásitos, pero estas intoxicaciones alimentarias también, doctor, pueden ocurrir de un día para otro, ¿y cuánto tiempo también puede durar? Puede ocurrir en horas y usualmente son autolimitadas, es decir, un paciente en condiciones normales puede superar esta enfermedad. Es un tanto diferente a una infección gastrointestinal porque puede aparecer en horas. Estamos hablando de que usted ingirió un alimento que tenía bacterias, que estaba contaminado con toxina. El primer síntoma puede pasar desapercibido, pero es como una sensación de malestar. Esa sensación que usted ingirió en alimentos y de pronto el paciente dice, sentí que algo me cayó mal. Usualmente no podemos identificar cuál fue el alimento, pero muy frecuente mariscos, alimentos que han estado sin la temperatura adecuada o que no han tenido una cadena de frío adecuado, o alimentos que se sirven con poco cocimiento. Estos están relacionados y el paciente siente esa sensación. Me cayó mal la comida, me comí el ceviche, me comí este cóctel y sentí que me cayó pesado, y siente como una sensación de malestar en el estómago
que en horas puede progresar a esa sensación de náuseas, que es esa sensación de que usted va a vomitar, pero no lo hace, y luego vienen los vómitos, puede aparecer diarrea, dolor abdominal de moderada intensidad en algún sitio del abdomen, como un retortijón, y puede incluso aparecer fiebre. En este punto, el paciente debe buscar la atención especializada en el hospital o la unidad de salud más cercana para poder recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuado, sobre todo en las personas que son más vulnerables. Y las personas más vulnerables son los niños menores de 5 años de edad y los adultos mayores de 65 años de edad o que tengan una enfermedad asociada. Por eso es importante en estas vacaciones que usted refuerce las medidas higiénicas personales, el cuidado higiénico de lavarse sus manos, garantice la seguridad de los alimentos que está consumiendo y que a todo destino turístico que usted viaje esté muy bien informado de dónde está la unidad de salud o el hospital más cercano a donde usted puede llamar o acudir en caso de presentarse esta emergencia. Cuando hay una emergencia, cuando hay síntomas, las horas en las que usted se desplaza hacia recibir una atención médica oportuna pueden hacer la diferencia entre la recuperación de su salud o tener resultados desfavorables. Si usted tiene síntomas de una intoxicación alimentaria o sospecha que algún alimento no le ha hecho bien a su cuerpo o a su familiar, busque la ayuda médica lo antes posible. Doctor, y sobre este punto, hay personas que buscan o llevan su comida en recipientes. En ese tema también se puede dar una intoxicación alimentaria, el no llevar en un empaque adecuado la comida. También si puede haber una intoxicación alimentaria por la preparación, en el sentido de si el tiempo en que no se ha dejado enfriar, por ejemplo, un arroz, una carne, eso también puede generar, usted comentaba anteriormente, las bacterias, eso puede generar una intoxicación alimentaria. Puede ocurrir los dos extremos. Hay bacterias que para poder eliminarlas necesitan cocinarse a altas temperaturas y hay otras que aunque usted las congele, estas bacterias resisten, forman esporas y cuando usted descongela el alimento, allí usted lleva la contaminación a su cuerpo. ¿Las carnes, por ejemplo, doctor? Por ejemplo, la carne de cerdo. La carne de cerdo puede tener bacterias, microorganismos relacionadas con el cerdo, que estos resisten bajas temperaturas de congelación. Y por el contrario, los alimentos que se preparan con anticipación puede hacer que en ese momento tenga una temperatura suficiente para eliminar las bacterias, pero si usted lo guarda en un recipiente y pasa mucho tiempo y esa temperatura disminuye, puede haber contaminación, pero la contaminación siempre viene de una persona que al manipularlo no realizó una adecuada higiene de sus manos y lo contaminó con sus alimentos. También está la contaminación cruzada, que es bien importante si usted va a manipular alimentos. Esto ocurre cuando no hay una adecuada limpieza de los instrumentos, de los utensilios de cocina, que no hay una adecuada higiene en sus cuchillos, en sus tablas de picar. Por ejemplo, el huevo es muy sabido que posee salmonela y entre las causas de contaminación cruzada, algo muy importante es recordar que si usted lava el huevo, por ejemplo, lo lava porque lo va a guardar, allí le quita una protección que tiene en la cáscara y eso permite que las bacterias puedan entrar hacia el huevo y este huevo esté contaminado. O por ejemplo, sabemos que el huevo tiene salmonela en la cáscara. Si usted guarda los huevos en la refrigeradora y no los cubre con algún depósito de plástico, allí usted está llevando la contaminación cruzada hacia el resto de sus frutas y sus verduras. Otro ejemplo de contaminación cruzada es en el pollo. El pollo sabemos hoy por hoy que tiene salmonela. Usted va a cocinar un pollo y lo saca del refrigerador, o si lo tiene fresco, lo empieza a lavar y cuando está lavando esparce la salmonela en el resto de instrumentos, en la mesa, o usted lo corta con su cuchillo y con el mismo cuchillo que usted va a preparar su ensalada, ese cuchillo ya lleva la salmonela y son causas de que aunque usted tenga una buena práctica higiénica, allí por desconocimiento podemos hacer una contaminación cruzada de nuestros alimentos. Las principales bacterias implicadas en la intoxicación alimentaria son la E. coli, la salmonela, y tenemos que tener una conducta muy
de garantizar la seguridad de lo que llevamos a nuestra boca y de lo que nuestra familia está consumiendo para evitar tener una emergencia de esta naturaleza, que cuando la emergencia es muy severa por la diarrea, se acompañan de deshidratación, que es una pérdida de líquidos y electrolitos, de sales, minerales de nuestro cuerpo, que pone en riesgo la vida del paciente. Sí. Ahora, si usted está experimentando estos síntomas de intoxicación alimentaria, además de buscar atención médica, es importante la rehidratación, que usted comience a hidratarse con agua o con líquidos que contengan electrolitos. Muy importante recordar que no debe automedicarse, sobre todo no utilizar antibióticos sin una prescripción médica y tener mucha prudencia en el uso de los antidiarreicos si usted tiene diarrea, porque la diarrea es un mecanismo del cuerpo para eliminar estos microorganismos, y si usted de pronto súbitamente detiene este mecanismo de protección, las bacterias pues se quedan en su interior y puede haber una reproducción mayor de estas bacterias. Doctor, perdón Claudia, un par de recomendaciones para las personas que también piensan viajar para esta época vacacional, que muchas veces estamos escuchando, Claudia, amigos televidentes, quizá muchas malas prácticas que en nuestro diario vivir tenemos dentro de casa, utilizar un cuchillo para cortar otras verduras o frutas, y eso no se debe hacer. Pero para las personas que también van a viajar y van a hacer turismo largo en sus vehículos, unas recomendaciones generales, doctor, para que las personas tomen en cuenta lo que deben hacer, más que todo por los alimentos que muchas veces atraen bacterias, o también de esto de las bacterias cruzadas. Es muy importante que usted asegure la fuente de agua que usted va a tomar. Si va a un lugar de turismo, yo le recomiendo llevar pues su agua que esté totalmente higienizada, potable, porque cuando uno va a un lugar de estos, de pronto no encuentra agua y terminamos pues consumiendo agua que puede estar contaminada. Mucha precaución con los alimentos que consuma en el camino, verifique que tengan las condiciones higiénicas. Usted puede de pronto estar tomando un fresco que es muy delicioso, muy rico, pero si el agua con la que se preparó no tiene las condiciones de potabilización o es un agua higiénica o purificada, de pronto ahí usted se va a contaminar. Es muy importante que entre su botiquín de primeros auxilios, que todas las personas que van a viajar deben de llevar algunos implementos, agregue las sales de rehidratación oral. Son sobrecitos que rápidamente usted en un vaso de agua o en un litro de agua lo diluye, y con esto puede empezar una rehidratación que puede ser muy fundamental, sobre todo en las personas de riesgo. Y sobre todo, no automedicarse. Recuerde llevar pues su alcohol de 70 grados, que es bien importante para poder desinfectar sus manos antes de ingerir sus alimentos. Y en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, no olvide pues llevar la medicación que toma habitualmente para evitar una descompensación de estas enfermedades. Bueno, muy importante todos los consejos que usted ha brindado, doctor. Importante sobre todo en este periodo donde muchas personas pues suelen comer un poquito de más, estar pendiente de cómo se preparan los alimentos y sobre todo la higiene. Gracias por compartir y haber estado con nosotros esta mañana, y sobre todo abordar este tema tan importante. Mientras tanto, nosotros continuamos con más en TCS Noticias.